Buenos días, mi nombre es Diana Cunacue, mi compañera Luisa Cunacue, somos del grado 11.2 y vamos a exponer sobre la literatura antigua. Se le considera literatura antigua aquella producida desde el año 300.000 a.C. y el año 436 después de Cristo, después de la invasión de la escritura, puesto que las manifestaciones escritas como sumerios o jeroglíficos egipcios no son considerados un arte por su intención comunicativa. Esta es una imagen del origen de la literatura antigua. ¿Cómo se desarrolló la literatura antigua? Se cuentan como los registros literarios que se dieron a partir de la invención de la escritura, milenio 4 a.C., por parte de diversas culturas que casi de inmediato imprimieron palabras e ideas, mitos, poemas y relatos en piedra, arcilla, madera, papiro, papel y pergamino. Esta es una imagen de cómo se desarrolló la literatura antigua. Aquí vamos a decir cómo se divide la literatura antigua. La literatura antigua se divide en tres partes: épica, lírica y dramática. La épica, en este género los sucesos son sobre luchas reales o imaginarias que han sucedido al autor o a otra persona. La lírica es un tipo de poesía cantada con acompañamiento de un instrumento musical que podía ser la lira, la cítara o la doble flauta, llamado aulos. Su origen se remota a tiempos indoeuropeos y se dan en el seno de la fiesta. Dramático. El género dramático comprende el conjunto de composición literarios en versos o prosa que intentan recrear personajes de la vida, retratar un personaje o contar una historia. ¿Cuántos tipos de literatura antigua hay? La literatura se distingue en oral, escrita, de no ficción, de fantasía, de ficción realista, poesía, china, egipcia, hebrea, griega, romana, culta, contemporánea, juvenil e infantil. ¿Cuál es la tipología de la literatura? Escrita, de no ficción, oral, de fantasía, de ficción realista, poesía, china y egipcia. Y aquí vamos a leer cada una de la tipología de la literatura antigua. La literatura escrita: una carta al periódico, libros de textos, vallas o anuncios publicitarios escritos y folletos, panfletos o trípticos. Literatura oral: una canción, un cuento, una novela, una historia y una conversación. Literatura de no ficción. La no ficción es un determinado tipo de contenido escrito, a veces en forma de historia, cuyo creador de buena fe asume la responsabilidad de la verdad o la precisión de los eventos, las personas o la información presentada. Se caracteriza por contar historias con la diferencia de que las mismas son verdaderas. Literatura de fantasía. El término literatura fantástica alude a un género narrativo basado sobre todo en los elementos de fantasía, dentro del cual se pueden agrupar varios subgéneros, entre los que están la literatura de terror, ciencia ficción o literatura gótica. La literatura de ficción realista. La ficción realista es la escritura que, aunque inventada, representa un escenario completamente realista. La ficción realista contiene caracteres, configuraciones, conflictos y resoluciones creíbles. La literatura de poesía. La poesía escrita en género literario considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético, por medio de la palabra en verso o en prosa. Literatura egipcia. La literatura egipcia surgió en las antiguas civilizaciones como resultado de la popular. La literatura china. La literatura china se enfoca en textos filosóficos, de ahí se reconozcan importantes filósofos y escuelas filosóficas, pero también se escribieron documentos históricos, compilaciones poéticas y otras series de contenidos que eran transmitidos no solo de forma escrita. Muchas gracias. Esto es todo lo que consultamos de la literatura antigua, lo que hemos aprendido hasta hoy.